es un buen siervo, pues. Nos ayuda a entender cómo, cómo un siervo de Dios, a pesar de sus errores, de sus fallas, tiene el favor de Dios sencillamente porque su corazón está dispuesto. Y es lo mismo con nosotros, pues nosotros a veces nos equivocamos, a veces fallamos en nuestro caminar cristiano, pero la diferencia la hace el corazón, la disposición, la actitud que tenemos hacia las cosas de Dios, pues. Entonces, nos sirve, pues, nos sirve de referencia, porque a veces entre la hermandad, pues, muchos piensan que no son salvos, pues. Muchos ven a Dios como un Dios de venganza, de ira, explosivo, pero tenemos que entender que tampoco debemos irnos a los dos extremos, pensar que Dios es sumamente misericordioso, tan misericordioso que raya en alcahuetería, ni tampoco tan severo que está dispuesto a matar al que no le obedece. No, no es así. O sea, Dios tiene paciencia con nosotros porque Él sabe que nosotros somos carne y que tenemos una lucha, pues realmente es una lucha encarnizada contra el pecado, contra nuestra propia carne, pues. Entonces, el tema de hoy, pues David, una vida de pruebas antes de ser rey, pues. Ya habíamos estudiado dos aspectos de David y lo que vemos de David cuando es ungido por Dios es que no, la vida no se le puso fácil, sino que más bien se le complicó la existencia a David, pues. Y uno dice, ¿cómo es posible que Dios eligiendo un hombre para convertirlo en rey, su vida se vuelva casi un desastre? Porque David prácticamente llegó un momento en que pasó muchos años huyendo de Saúl, pues, huyendo del rey y de del ejército de Israel. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que uno, siendo favorecido, siendo aceptado por Dios, habiendo obedecido la fe, por ejemplo, en el caso nuestro, entonces la vida de uno se complique, pues? Y esto ha hecho que, por ejemplo, en el caso de los cristianos, no son pocos los cristianos que se apartan o piensan que están en un lugar equivocado porque pensaban que por hacerse cristiano le iba a ir bien, pues. ¿Ok? Hay personas que dicen, yo antes de ser cristiano me iba muy bien, me convertí en cristiano y bueno, me han caído un poco de problemas encima, pues. Y vamos a ver cómo a David le pasó prácticamente lo mismo, pues en el sentido de que se ganó como enemigo al rey Saúl, pues, cuando más bien teniendo el favor de Dios, pues debería haberle ido bien, ha tenido familia, prosperado, haber apoyado a Saúl, pero no, no fue así, pues. Entonces, David fue un hombre que nosotros entendemos que fue de fe, confiaba completamente en Dios y sabía que podía librarlo de sus enemigos. Una de las cosas que vamos a ver hoy es la confianza que David tenía en Dios, una confianza realmente muy, muy profunda, donde él dependía prácticamente de Dios, pues. En primera de Samuel 13, del 13 al 14, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Estamos hablando de David, cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, pues. Entonces Dios eligió a David por ser un varón conforme al corazón de Dios, un corazón, un varón que llenaba las expectativas de Dios. Y así vemos hombres en la antigüedad, pues, o sea, muchas veces pensamos que David era el único que tenía era un varón conforme al corazón de Dios. No, han habido muchos hombres y mujeres que han sido conforme al corazón de Dios. Y nosotros los cristianos debemos entender que también tenemos esas mismas cualidades, porque nuestro corazón está dispuesto a seguir, a obedecer a Dios, pues. Entonces, eso lo analizamos en la primera lección sobre David, pues,
También estudiamos la historia de David enfrentando al gigante Goliat. Eso lo estudiamos la semana pasada. En ningún momento David sintió miedo. Era realmente un muchacho valeroso, valiente, y así fue hasta su muerte, pues. No tuvo miedo delante de este poderoso, imponente paladín. Lo vio como un hombre incircunciso que no tenía a Dios, pues, y que lo iba a derrotar porque él contaba con el favor de Dios. Entonces, David era un hombre muy valiente, que había enfrentado al león, a oso, no sabemos cuánto, al gigante, igualmente sería derrotado delante de él, y así efectivamente fue, pues, porque David contaba, era con el favor de Dios, no en su fuerza, no en su tamaño, no en el manejo de la espada, no en el manejo de sus habilidades, sino que él confiaba que Dios estaba con él. ¿Ok? Y eso nos debe servir a nosotros para también tener esa reflexión y esa confianza. Dios está con nosotros. Aunque nuestra vida esté complicada, aunque tengamos dificultades, enfermedades, problemas económicos, problemas en el país, lo que debemos entender es que el cristiano cuenta con el favor de Dios, ¿ok? Así como Dios estuvo con David, pues. Y es una confianza que debemos tener, pues. Entonces, cuando David fue elegido como rey o ungido como para ser rey, mejor dicho, no fue que la vida se le puso bien bonita, empezó a prosperar, no, andaba huyendo de Saúl. Pero su confianza radicaba no en su valentía o fuerza, sino en el poder de Dios y su providencia hacia él, pues. Cuando nosotros leemos algunos salmos, porque David escribió una gran cantidad de salmos, por ejemplo, en el Salmo 16:1 dice, Mictán de David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, pues. O sea, él le dice a nuestro Dios en este salmo, en este himno, en esta alabanza, que lo guardara porque en él había confiado. Lo mismo pasa con nosotros. Después en el 17:5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no rebalen. Entonces él confiaba en el sustento, en el cuidado de Dios en su vida, pues. Después más adelante en el Salmo 37:28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces David era un hombre santo, pues, delante de Dios. Entonces, el resultado de la confianza que él tenía en Dios es que él finalmente derrotó al gigante y de una manera muy fácil, hermano. Realmente eh, cualquiera hubiese pensado que iba a haber una batalla tremenda entre el gigante y David, ¿no? Tomó una piedra, la puso en las ligas, las cosas que tenía, y lanzó la piedra y le dio en la frente y el gigante cayó. Pues le quitó la espada y lo mató, pues. El mayor trabajo que hizo David ahí para derrotar a Goliat fue cortarle la cabeza, realmente. ¿Ok? Entonces, pero era realmente la confianza que tenía en Dios, porque tal vez tenía mucha habilidad lanzando la piedra, pero con con el arma que él usaba, pues. Pero sin embargo, eh, fue muy fácil derrotar, porque ese gigante no era que tenía la cara descubierta, la cabeza descubierta, él tenía un casco, pero justamente la piedra dio en toda su frente. Entonces, Dios lo ungió para ser rey de Israel. La valentía, las hazañas de David hizo que ganara el favor del pueblo. ¿Ok? Él hacía grandes hazañas y entonces empezaron a cantar que Saúl mató 100, David mató miles, o 10,000, perdón, y Saúl mató 1,000 y David 10,000. Entonces eso provocó los celos y la envidia del rey Saúl. Y entonces el rey Saúl se volvió contra él. Pero era ¿por qué? Porque él estaba ganando el favor del pueblo porque realmente era un muchacho en principio, después se convirtió en un hombre sumamente valiente, que salía y entraba bajo las órdenes de Saúl, pero que hacía grandes estragos entre los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, en 1 Samuel 16:13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite
y lo ungió en medio de sus hermanos, y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, perdón. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, David, pues logró muchas cosas. Los que confían y buscan a Dios, sinceramente, pueden estar seguros de que poseen el favor divino, aunque no lo veamos, aunque tal vez no vamos a hacer las grandes hazañas como los hombres del pasado, pero sí debemos tener presente que Dios está con nosotros y que nos ayuda, y que nosotros podemos hacer grandes cosas desde el punto de vista espiritual. Podemos traer mucha gente a Cristo, podemos hablar de Cristo a muchas personas, podemos llevar una vida ejemplar de acuerdo a la palabra de Dios, podemos ser luz para el mundo, un mundo lleno de tinieblas bajo la potestad de Satanás. Entonces, lo que debemos entender es que Dios no le falla a los que en Él confían, y esperar en Él, pues, esperar en su salvación, en su pronto socorro, pues, pero es necesario serle obediente también, pues, ¿ok? Entonces, David logró grandes cosas por esa confianza en Dios, pero hemos de reconocer que era un hombre valiente, o sea, no era ningún pelele, ningún acobardado, era alguien que realmente enfrentaba las cosas, y tenía una gran valentía, porque un muchacho de la edad de él, cuando enfrentó a Goliat, realmente demostró que era un muchacho sumamente valiente. Y bueno, ahí es donde viene la diferencia, pues, o sea, ¿qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Somos cristianos valientes o somos de aquellos que tratamos de ocultar que somos cristianos? Porque déjeme decirle que muchos cristianos no confiesan a Cristo delante de los hombres porque le da pena, porque se van a burlar de él, porque lo van a ofender. Pero el cristiano debe ser valiente también para hacer la voluntad del Señor y no tener ese miedo que tienen algunos cristianos, pues. Algunos cristianos de estos tiempos confían en Dios, pero no son valientes para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, por darle un solo ejemplo, muchos no salen a predicarle a las personas por miedo a que le rechacen. Son tantos los cristianos que uno escucha, no, a mí me gustaría predicarle a la gente, a mí me gustaría ir y hablarle a las personas, y uno le dice, ¿por qué no lo hace? Ah, no, es que no tengo con quién ir, pero es que si no tienes con quién ir, busca tú hacerlo tú, pues. Pero resulta que no hacen el esfuerzo, no salen adelante a predicarle a los perdidos. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo no tienen esa valentía para ir a enfrentar a las personas y hablarles de Cristo, pues. Entonces, la valentía de David le llevó a tener el favor de todo el pueblo y en principio del rey Saúl. El rey Saúl está contento en principio con David. En Salmo 37, 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida, pues. Pero ese favor y esa alabanza del pueblo que tenía el pueblo hacia David, en algún momento hizo que Saúl se llenara de celos hacia David, pues. ¿Ok? Y esos celos hizo que ya no mirara a David de la misma manera. Ya no tuvo a David la estima que tenía antes. Y prevaleció lo que se llama la envidia. La envidia es uno de los problemas que más afecta al mundo entero, y en la iglesia del Señor también, pues. Eh, eh, Predicadores que envidian a otros, aunque no lo digan abiertamente, pero se ve por su actitud, pues. Entonces la envidia es un mal sentimiento que provoca malas obras de una persona hacia otra. ¿Y por qué viene la envidia? Por los logros de alguien, por las habilidades de alguien, por la fama que tiene alguien. Aquí en el caso de David era porque el pueblo lo estaba alabando. En el Salmo 18, del 6 al 9, perdón, en Primera de Samuel, yo puse Salmos, pero es Primera de Samuel 18, del 6 al 9, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ya esta sola expresión, esta sola alabanza para David, pues hizo que
Saúl cambiara. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, esto fue el principio de lo que para David sería una complicación en su vida, porque no la tuvo fácil. Saúl trató de matarlo en muchas oportunidades. Entonces, la envidia es un peligro en el reino del Señor, porque una de las razones por las cuales mataron al Señor fue por la envidia. Tenían envidia del Señor, porque el Señor enseñaba, hacía grandes señales, hacía milagros, enseñaba con autoridad. Las señales eran evidencia de que Dios estaba con ellos, y ellos, en vez de buscar aceptar a Cristo, indagar más, preguntarle sinceramente quién era Él y aprender de Él, lo que buscaban era cómo matarlo, y finalmente lo mataron, pues rechazaron al Mesías. Entonces, la envidia ha sido un mal consejero, hermanos, en el reino del Señor, en el pueblo de Israel y también en la iglesia. Entonces, primera de Samuel 18, del 10 al 11, dice, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ahora, fíjense que el espíritu malo no es que ponía a Saúl a hacer otras cosas, sino que el espíritu malo buscaba era matar a David, pues, porque Saúl en su corazón tenía una mala disposición hacia David, pues. Entonces, David, hermanos, fue ungido, fue elegido, fue llamado por Dios para convertirse en rey más adelante, pero resulta que eso, en vez de traerle el favor del rey, lo que trajo fue la enemistad con el rey. Entonces la vida de David fue una vida de un fugitivo, pues. Andaba huyendo constantemente de Saúl. Y entonces hizo cosas que, eh, que a veces parecieran inverosímil en aquel que Dios había llamado para ser rey. Pero básicamente fue porque su vida se trastornó, pues. Entonces, Saúl entendía que Dios estaba con David y eso también le hacía temerle a David. Entonces, claro, tenía celos, envidia, tenía temor de David, sabía que Dios lo había elegido para ser rey de una manera u otra y el pueblo tenía el favor de él, entonces, claro, él tenía que matarlo para proteger su reino. Eso es lo que él creía, pues. Pero igual no podía evitar que David se convirtiera en rey, pues, porque había sido voluntad de Dios. Entonces, pero otro factor que produce el rechazo es el temor, pues. Los judíos mataron a Jesús también porque temían que el pueblo lo hiciera rey y vinieran los romanos y destruyeran el templo y el pueblo. Ellos sabían que Dios estaba con Jesús por todas las señales que hacía. Entonces, los mismos malos sentimientos que tuvieron los líderes judíos, también los tenía Saúl. Celos por David y también temor de David. Y por eso llegó y planificó para matarlo. Primera de Samuel 18, del 12 al 13 dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. ¿Ok? Pero David era un hombre joven, pues, pero era temeroso de Dios, era prudente, todos sus asuntos los manejaba correctamente y Dios estaba con él. Dios lo favorecía, pues. En el 14:16 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Era un hombre de guerra, un hombre que estaba derrotando a sus enemigos porque Dios estaba con él. Entonces,
David crecía en fama, hermanos, del pueblo, pero una buena fama. Todo el pueblo lo tenía en alta estima, pero esa fama hacía que cada vez Saúl quisiera matarlo más y buscaba ocasión de hacerlo, porque era un peligro para su reinado. Entonces, aquí es el punto que nos sirve a nosotros de reflexión. Ya hemos hablado de la envidia, ya hemos hablado del temor, de los celos, que a veces no son buenos consejeros en el reino del Señor, ¿verdad? Porque lleva a las personas a tratar de hacerle daño a aquel del cual tienen celo o envidia. Pero también vemos que David tenía el cuidado y la protección de Dios, pero estaba siendo perseguido. Lo quería asesinar Saúl. Entonces, nosotros como cristianos debemos entender que contamos con el favor de Dios, pero eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades, que no vamos a tener problemas, que a veces no nos van a perseguir, porque la persecución de Satanás, del mundo, del pecado, de la carne, sigue todavía detrás de nosotros. Entonces, Saúl quería la muerte de David, pues, y siempre buscó ocasión para hacerle caer, pues. Le ofreció una de sus hijas como mujer, pero David no podía pagar la dote del rey, pues. La dote era lo que era la costumbre de que el novio o el padre del novio tenía que darle oro, plata o ovejas o ganado al padre de la novia. Y Saúl era el rey, pues. Pero entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl astutamente le pidió 100 prepucios de los filisteos. Para hacer eso tenía que matar 100 filisteos. Pero eso es una excusa que Saúl tenía para tomar venganza y asesinar a David, pues. En el fondo quería que se arriesgara y fuese muerto por los filisteos. Pues. Eso es lo que él estaba buscando. Por eso le pidió 100 prepucios. Aquí vemos la astucia y la malicia de Saúl, pues. Le quiere dar una hija, pero eso lo usa como pretexto para pedirle 100 prepucios. Y esos 100 prepucios, él estaba pensando que para él ir a matar a 100 filisteos, pues iba a arriesgar su vida y posiblemente lo iban a apresar o matar. Pero David era un hombre valiente y también se acompañaba de hombres valientes de guerra. Y además contaba con el favor de Dios. Entonces, nosotros a veces como cristianos, pues eh, tenemos que enfrentar los problemas teniendo confianza en Dios, de que Dios no nos va a desamparar, que Dios nos está ayudando y que finalmente saldremos bien, pues, sea en esta vida o sea en la próxima, que en la próxima es donde nosotros tenemos nuestra gran esperanza. Primera de Samuel 18, el 25 al 27 dice, y Saúl dijo, decida así a David, pues, el rey no desea la dote, sino siempre puso de filisteo para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos, ese era su propósito. Cuando sus siervos declararon a David esta palabra, pareció bien la cosa a los ojos de David, porque David era un hombre muy valiente, no tenía temor de enfrentar a los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Milca por mujer. Ahora, es extraña la actitud de Saúl hacia David. ¿Por qué es extraña? Pues porque vemos que le tenía celos de David, quería matarlo, tenía temor de él, pero también la palabra nos dice que lo amaba. Tal vez David era un hombre que era fácil de amar porque el pueblo lo amaba, pues. Porque David era un hombre sensible, un hombre de guerra, un hombre valiente, pero también él demostraba el amor que tenía por el pueblo. Era un rey o era un muchacho o un hombre que no iba a maltratar a su propio pueblo y lo demostró siendo rey. Entonces, cuando seguimos leyendo la historia en 1 Samuel 18, el 28 al 30, dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David, que su hija Milca lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días.
¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así también nos rechaza el mundo porque nosotros tenemos a Dios. A veces tenemos el favor de la gente, sí, o sea, hay gente que nos ama, que nos tratan bien porque nosotros tenemos que ser amables, tenemos que tener un buen ejemplo, tenemos que tratar a las personas con misericordia. Entonces, bueno, el cristiano debe ganarse el favor de su entorno, pero hay personas que no les gusta esa santidad, esa devoción a Dios, y entonces a veces nos vituperan, pues. Entonces, dice que, y fue Saúl enemigo de David todos los días, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Delante de quién? Del pueblo de Dios. Entonces, a pesar de que había sido ungido para ser rey, realmente llegó el momento en que ya David tuvo que huir de Saúl, tuvo que huir del hombre más poderoso de Israel, que era el rey. En primera de Samuel 19, el 1 al 2 dice, habló Saúl a Jonathan su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pues. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en mi lugar oculto y escóndete, porque ya Saúl había determinado matarlo abiertamente. Pues, o sea, primero usó algunas astucias, cuando lo agarraba el espíritu malo le lanzó la lanza, pero ya aquí está dando órdenes a sus hombres de que mataran a David. Pues. O sea, ya iba de frente. Pues. Y bueno, el hijo de Saúl, Jonathan, amaba a David y le advirtió pues de lo que su padre iba a hacer. Y bueno, como habíamos leído, además cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, le impulsaba a matar a David. Esto es extraño, ¿no? Este espíritu malo venía de parte de Dios para atormentar a Saúl, pero también pretendía asesinar al futuro rey de Israel. Entonces David tuvo que huir, hermanos. Y Saúl procuraba matarle abiertamente en todo momento. Y David tuvo que andar por diferentes sitios escondiéndose. Pero todos los renegados, los que habían sufrido, los olvidados de la sociedad, pues se iban uniendo a David. Pues. Y David se iba cada vez teniendo un pequeño ejército de 400 hombres valientes, después de 600 hombres valientes, y David fue desarrollando ese grupo que le seguía, porque David era un hombre valiente y David podía, pues, atraía a las personas, porque era un hombre que no solamente se arriesgaba, sino que también cuidaba a los suyos. Entonces, en 1 Samuel 19, del 8 al 12, dice, después hubo de nuevo guerra y salió David, peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Dice, y David huyó, tuvo que huir, escapó aquella noche, pues. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Pues. Mas Milca, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Milca a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó, pues. Aquí vemos el favor que tenía David con su esposa, con el hijo de Saúl, Jonathan, y con el mismo pueblo. Y todo venía de Dios, porque Dios lo quería favorecer, pero él también se ganó el favor del pueblo. Algo que nosotros los cristianos debemos aprender es que nosotros los cristianos debemos ser amables con las personas. Las personas deben ver nuestra amabilidad, nuestra disposición para, para atenderlos. Pues un cristiano que se gana ¿cómo es? La parte negativa de las personas porque es mal hablado,
porque maltrata a los demás, porque siempre tiene conflictos, pues no está dando un buen testimonio de Cristo. No quiere decir que nosotros debemos andar riéndonos por ahí, ¿no? Nosotros podemos ser muy serios, muy sobrios, pero la amabilidad, la educación, los modales deben estar siempre en el cristiano, porque eso también habla de nosotros y de quién y a quién estamos siguiendo. Entonces, David pues tuvo que huir. Estuvo con Samuel, estuvo con los filisteos, o sea, tuvo que moverse por muchas partes. Se convirtió en un prófugo. En algún momento tuvo que vivir entre sus propios enemigos, como acabo de decir, entre los filisteos, para que Saúl no lo consiguiera y lo matara, porque él dice, finalmente Saúl me va a matar, pues, porque él lo que andaba era con 400 hombres al principio y después con 600. Entonces aquí vemos cómo David busca salvar su vida. Busca la manera de evitar la confrontación con Saúl, porque la otra cosa es que David no iba a matar a Saúl, ni se iba a enfrentar a sus propios hermanos, pues. Él evitaba esas cosas. En 1 Samuel 21, del 12 al 15 dice, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Agat. O sea, él fue y se refugió en Aquís, rey de Agat, pues, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Fíjense, y se fingió loco entre ellos. Fíjense lo que tuvo que hacer, todo lo que tuvo que hacer David para poder sobrevivir, hacerse loco, pues. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la salida por su barba. Era un hombre tratando de sobrevivir, pues. Parece risible lo que estaba haciendo David, pero es lo que estaba era tratando de protegerse. En este momento él no cargaba los 400 hombres, todavía no se habían unido a él, pues. Era un hombre prácticamente solo, que tal vez andaba con dos o tres, no sé, sirvientes, pero o siervos, pero David estaba solo, pues entonces él tenía que sobrevivir. ¿Y cómo lo hizo? Pues en este caso, pues fingiendo que era loco, pues. El 14 dice, y dijo aquí a su siervo, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué no lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Perdón, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa, pues. Ya no quería más loco, pues. Pero David estaba allí, pues. Y vemos que no es fácil, hermano. O sea, imagínense el ungido de Dios para ser rey, viviendo entre los enemigos y haciéndose loco, simulando que era un loco para tratar de salvarse. Cualquiera diría en esa posición, Dios mío, ¿para qué me ungiste? Yo estaba tranquilo en mi casa cuidando ovejas. ¿Ok? Y así a veces uno escucha a algunos hermanos cuando le va mal y dice, a mí antes me iba mejor cuando yo no era cristiano, porque se le complica la vida, porque le pasan cosas, entonces culpan a Dios, culpan a la iglesia, culpan a los hermanos. En 1 Samuel 22 del 1 al 2 dice, yéndose luego David de allí, ¿verdad? Huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces ahí ya David empezó a tener su pequeño ejército, pero eran hombres valientes, eran hombres de guerra, o sea, realmente podían enfrentar a muchos más hombres porque además de que tenían el favor de Dios, también eran hombres de guerra. Y él se preocupaba, pues. Él, por ejemplo, él protegió a sus padres, porque Saúl podía matar a sus padres. Entonces los mandó a buscar y los puso en manos de otro pueblo para proteger a sus padres, porque él amaba y cuidaba a sus padres, a pesar de que andaba huyendo. Primera de Samuel 22, del 3 al 4 dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí.
Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en un lugar, en el lugar fuerte, pues. ¿Sí? Entonces, pero a pesar de esta persecución, a pesar de que andaba huyendo, a pesar de que era un prófugo del rey de Israel, Dios estaba con David. Y ahí cualquiera puede preguntarse cómo Dios puede estar con alguien y a esa persona irle mal. Pues en principio no le iba mal a David, pues Dios lo ayudó en todo lo que él emprendía. Lo mal que tenía David es que estaba huyendo de Saúl, pues, pero era una prueba, hermanos. Y esto es lo que debemos ver nosotros en las dificultades, que son pruebas para nuestra vida. Pruebas que debemos enfrentar con fe, con firmeza, con seguridad. Pues David no dudó nunca de Dios. Estaba viviendo esta terrible prueba, huyendo, Saúl y su ejército persiguiéndolo para matarlo, pero él no dejó de confiar en Dios. O sea, a veces las pruebas tienen esa finalidad, hermanos, que nosotros somos probados para fortalecer nuestra fe y seguir confiando en Dios. Ahora, siempre habrá alguno que no pasa la prueba. Entonces Dios puso a prueba a David, pues. Entonces, primera de Samuel 23, del 1 al 2 dice, dieron aviso a David diciendo, de aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, fíjense cómo él le preguntaba a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Fíjense que inclusive siendo un fugitivo, él protegía y ayudaba al pueblo de Israel, pues, porque quien tenía que proteger a Keila era otro, pues. Sin embargo, él consultó con Dios y Dios le dijo que fuera, porque él se lo iba a entregar en sus manos, pues. Entonces Dios puso a prueba a David, hermanos, poniendo en sus manos la vida de Saúl, porque David lo tuvo así de cerca para matarlo. El hombre estaba dormido. Tuvo una oportunidad de aniquilar a su enemigo. Sin embargo, David no lo hizo por el temor y el respeto a Dios nuevamente. Porque a pesar de sus errores, Saúl era el ungido de Dios. Eso es lo que era para David. Y David le perdonó la vida y Dios siguió favoreciendo a, a David, pues. Eso fue una prueba, porque tal vez David lo podía haber matado, pero David no lo hizo. Entonces, ya en el capítulo 24 de Primera de Samuel 1:3 dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escondidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, él se metió en la cueva del lobo, se dice por ahí, pues. Él andaba persiguiendo a David y a sus hombres y no se dio cuenta que se metió en una cueva donde estaban todos los hombres. O sea, podían haberlo matado fácilmente. Pero David no quiso asesinarlo, pues. Sigue la narración. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, pero no le hizo nada. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, fíjense. No lo tocó, no lo lastimó, no lo golpeó, sino solamente le cortó un pedacito de manto y ya para David se preocupó, pues. Turbar es como que eso lo afectó, pues, porque le había cortado el manto al ungido de Dios. Y aquí vemos el respeto, porque Saúl tal vez no merecía el respeto, pero el hecho de que fuese el ungido de Dios, pues hacía que él lo respetara. Entonces el 6 dijo, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacerle tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, porque los hombres de David sí querían matarlo, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino, pues como ni se dio cuenta, hasta que David le habló. Amén. Entonces, en 1 Samuel 24, 9 al 10 dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes
las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Fíjese que él siempre reconoce que es Dios quien lo está favoreciendo. Así nosotros también debemos tener cuidado. Lo que logramos, lo que alcanzamos, aunque sea por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, por nuestras habilidades, siempre debemos darle la gloria a Dios. Recordemos lo que le pasó a el rey Nabucodonosor cuando estaba paseándose y dice, estaba regocijándose de todo lo que él había hecho. Dios lo castigó tan severamente que dice que lo echó de los hombres. ¿Qué quiso decir eso? Que Saúl dejó de tener ni siquiera una pizca de razonamiento humano, pues se convirtió prácticamente en un animal. Se convirtió en un animal, pues, que no razona, se dejan llevar por los instintos, no piensan. Cuando una persona enloquece, generalmente sigue teniendo ciertos rasgos humanos, come con el tenedor, come con cuchara, se mueve, se viste, se baña, aunque esté demente. De repente hay cosas que haga un poquito más fuerte, pero en el caso de Saúl, se convirtió y actuó como si fuese un buey más, comiendo pasto y apacentándose en medio de, de la tierra, pues. David era un hombre de guerra, pero en el caso de Saúl, él dejó que Dios juzgara su causa y no se vengó él mismo del rey ni le hizo algún daño. Primera de Samuel 24:15 dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Te dice, yo no soy el que te voy a matar. Eso se lo dejo en manos de Dios y es lo que nos recuerda la palabra en Romanos 12, que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos la venganza en manos de Dios, dejemos lugar a la ira de Dios. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Entonces, hermanos, David era un hombre de guerra, pues. ¿Okay? David era un hombre de guerra. Y así va transcurriendo la vida de David cada vez más fuerte con muchos hombres de guerra que le seguían. Dice que llegó a tener 600 hombres. Saúl procuraba matarle, pero Dios en más de una oportunidad puso la vida de Saúl en manos de David y David le perdonó. Entonces, la vida de David es muy interesante y nos muestra que algunas veces el llamado de Dios nos trae complicaciones. Dios nos llama a nosotros por medio del Evangelio, nosotros lo obedecemos. Pero cuando uno sale de las tinieblas, de la potestad de Satanás, de una vez se pone uno del otro lado de Satanás, se convierte en enemigo de Satanás. Cuando uno está todavía en el mundo de las tinieblas, en el mundo del pecado, bajo la potestad de Satanás, pues Satanás, somos siervos de Satanás, pues. Pero en el momento que nosotros salimos de la potestad del reino de Satanás, entonces ya Satanás nos tiene en la mira, pues. David, cuando fue ungido por Dios, eso le trajo complicaciones a su vida. Pero antes de llegar a ser rey, su vida se complicó mucho. El rey se convirtió en su enemigo y tuvo que huir y pasó varios años huyendo, escondiéndose, algunas veces actuando como forajido. ¿Cuántos años duró David en esta situación? Unos 15 años, 16 años. Es bastante tiempo, hermano. Para alguien que había sido ungido como el futuro rey de Israel, pero él nunca perdió su confianza en Dios. Así nosotros. A veces pasamos dificultades y las respuestas no llegan inmediatamente, pero tenemos que tener confianza y esperar pues con confianza, tranquilidad, pues que se haga la voluntad de Dios y aceptar su voluntad, pues sea buena o sea lo que nosotros no esperamos o no queremos. Nos recuerda lo que le pasó a los apóstoles y a los cristianos del primer siglo. Su vida cambió para bien en el ámbito espiritual, ¿verdad? Se hicieron salvos, pero en el físico y material tuvieron muchos problemas y dificultades, persecuciones realmente. Los cristianos del primer siglo realmente en muchas épocas lo pasaron bien mal por ser cristianos. Entonces, algunas veces nos hacemos cristianos y se nos complica la vida. Son muchos los que dicen que les iba mejor cuando estaban en el mundo.
desde el punto de vista material y físico, desde el punto de vista espiritual, desde luego que nunca. Porque aunque tengamos muchos problemas en este mundo, si estamos con Dios, estamos bien al final. Entonces, nos enseña que aunque se nos complique la vida, la recompensa final será muy grande, pues provechosa y entenderemos que valió la pena el sacrificio del esfuerzo, pues. David, después que finalmente Saúl murió, David se convirtió en rey y recibió el gran premio que Dios le había ofrecido, se convirtió en rey de una nación. Dios lo prosperó. David hizo engrandecer al pueblo de Israel, pues extendió su frontera. Después vino su hijo Salomón y aún engrandeció más a Israel, pues. Pero Dios, ¿por qué bendijo, por qué prosperó a David? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios que estaba dispuesto a agradarle en todo. ¿Ok? Entonces, todas las dificultades eran pruebas de fidelidad y de confianza en Dios. Y Dios le bendijo. Saúl reinó 40 años. David pasó muchos años viviendo en esas condiciones hasta que finalmente llegó su recompensa. Dios lo convirtió en rey. Además, que fue un hombre de fe que pasó a la vida eterna. O sea, doble premio. Se convirtió en rey de Israel, pero también obtuvo la vida eterna. Y podríamos agregar otro, que de su descendencia vino el Cristo para sentarse en el reino de David. ¿Y a qué se debe? Porque tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Ok? Entonces él confió en la providencia de Dios, en la misericordia y la protección de Dios. Entonces, Salmo 18, el 1 al 6 dice, este es un salmo de David, dice, el músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Esto fue un salmo que él escribió cuando Dios lo libró de Saúl. Y entonces dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Fíjense lo que era Dios para David. También es para nosotros, hermano. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Nosotros seremos salvos del diablo, seremos salvos del pecado, seremos salvos de la condenación eterna. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, y ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte, caso de Saúl. En mi angustia busqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. David está aquí alabando a Dios porque lo había favorecido delante de Saúl. Entonces su camino al reinado estuvo lleno de muchas pruebas, dificultades, pero también tuvo momentos de alegría y satisfacción. Esto nos recuerda que el camino a la vida eterna tampoco es fácil. Está lleno de muchas pruebas, dificultades, pero es un camino que andamos gozosos porque sabemos cuál será el resultado final, confiando siempre en nuestro buen Dios. Muy bien, hermanitos, hermanas, que Dios les bendiga. Espero que esta parte del estudio de David nos ayude pues a fortalecernos y a confiar siempre en nuestro buen Dios. Que Dios les bendiga, hermano Miguel.